les voy a entregar esta guía, como les dije, que tiene materia y tiene ejercicios, ¿ok? Para que ustedes practiquen. Y esta de acá también, que tiene los resultados resueltos y también más ejercicios. Así que tiene harto para estudiar. Ahora vamos a pasar a otra guía que es complementaria a la que me pasa Payet para aclarar algunos términos. Peso específico de partida. El peso específico es la relación entre el peso y el volumen de una sustancia. Ok, sabemos que la densidad, el, el peso específico, perdón, presión en peso específico en volumen. Perdón, peso que es m por g. Entonces el ρ, que está aquí arriba, es m por g partido en volumen. ¿Ok? Estos son unidades de longitud al cubo y nos va a quedar que finalmente la densidad es ρ por g. ¿Ok? Aquí está el despeje con unidades del sistema internacional, que nos queda en newton partido metro cúbico. ¿Ya? Importante el peso específico. ¿Ok? O sea, ρ es densidad por g. Aquí hay diferentes densidades y pesos específicos para diferentes sustancias, como dato. La presión, que ya lo vimos, la presión que ya lo vimos en el PPT anterior, en sus diferentes unidades de medida, de nuevo, y sus equivalencias también varias. Creo que la que más le importa a ustedes es la primera, y la de la atmósfera, como mucho. Bueno, ahora pasamos a presión hidrostática. El teorema general de la hidrostática es un principio basado en la conservación de la energía. La presión, como dijimos antes, la densidad por G por H. ¿Ok? Por supuesto sabemos que densidad por G es ρ, que es el peso específico, entonces la variación de presión va a ser igual a peso específico por delta H. ¿Ok? Y aquí un pequeño ejemplo ilustrativo de lo que es eso. Aquí otro, de presión. ¿Qué fuerza ejerce el agua sobre nuestros tímpanos cuando nos sumergimos a 4 metros de profundidad? Dato, considere que el área del tímpano es de alrededor de 3 centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, finalmente tenemos que presión es fuerza en área, despejamos fuerza, nos queda esto. Y esto otro lo podemos conocer. Densidad, G, altura, está en metros por el área. ¿Ok? Nos dan el área, tenemos la profundidad. Hay que tener cuidado con la unidad de medida. Aquí está la conversión, todo. Nos da que una fuerza es una fuerza de 12 newton la que se ejerce con 4 metros de profundidad en los 3 centímetros de los tímpanos. Pascal. Pascal estableció que toda presión aplicada a un fluido contenido en un recipiente se transmite sin reducción a todos los puntos del fluido y también a las paredes del recipiente. Así que yo aplico una fuerza F a un recipiente. Esta se va a distribuir de manera equitativa por todos los, digamos, puntitos de superficie que tenga. ¿Ok? Por todas las paredes. La prensa hidráulica, que esto es, digamos, como dibujito acá ilustrativo, esto es una prensa hidráulica. Tiene como dos pistones que están empujando, uno hace más presión y otro menos presión por el área que tienen estos dos. Se relaciona de la siguiente manera. Presión 1 va a ser igual a la presión 2 porque está cerrado. ¿Ok? Hay que decir eso. Entonces tenemos que la fuerza 1 partido del área 1 es igual a la fuerza 2 partido del área 2. Son inversamente proporcionales. Es decir, a mayor fuerza, menor área, y menor área, mayor fuerza. Ok, perdón, y menor fuerza, mayor área. Ok. Y si uno quiere despejar alguna de las variables, tiene que ser esto de acá. ¿Sí? Luego, la presión atmosférica y experimento de Torricelli, que fue el primero en medir la presión que ejerce la atmósfera sobre nuestros cuerpos. ¿Cómo lo hizo? Bueno, agarró un tanque mercurio eh, cerrado con mercurio dentro, como digo, en cuál está su densidad, y la presión en A es igual a la presión en B en dos puntos. ¿Ok? Adentro y afuera. Presión en B, peso específico por la altura que tiene este hasta aquí.
Entonces sabemos este dato que es densidad, sabemos la altura a la que está y entonces la presión en B, que es la presión atmosférica que ejerce, digamos, la línea de aire arriba tuyo, es esta, ¿ok? Para este experimento que finalmente se considera a nivel del mar. Tubo, nube y densidad. Estos son para, digamos, medir diferentes densidades con diferentes alturas para líquidos que son diferentes y cómo se comportan en estos tubos respecto a la presión. Tomamos dos líquidos de distinta densidad representados por diferentes colores. Si está cerrado podemos hacer conservación de energía y por lo menos igualar las presiones. Sabemos que la presión 1 igual a la presión 2, peso específico por altura 1, peso específico 2 por altura 2. Desglosamos de nuevo, seguimos desglosando. Como G igual en ambos, porque están ambos en la Tierra, nos queda lo siguiente. ¿Ok? Y aquí podemos despejar alturas, si nos piden densidades, y masa, volumen, todo ese asunto pues se puede despejar de acá. No me voy a detener mucho en esto. Y ahora está Arquímedes. Em, Entre sus avances de la física se encuentran sus fundamentos en hidrostática, estática y explicación del principio de la palanca. El empuje también es muy importante. Principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Esto ya lo habrán escuchado, ¿ok? Creo que está más claro. Tengo un estanque solo, le introduzco algo y el empuje es igual al volumen desalojado por el objeto. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Fíjense que el peso de la balanza del colgante es transferido al de la balanza inferior, claro, siendo su suma la misma de cada uno por separado. O sea, pesa 80 gramos tienen que ser esta cosita. Arquímedes elaboró el concepto de empuje, que el empuje es la fuerza que el líquido ejerce sobre un cuerpo y que es igual al peso del líquido desalojado por el cuerpo. ¿Ok? Ahora, el empuje es un equilibrio. El empuje va a ser igual al peso del cuerpo, ¿ok? Hacia abajo, digamos. Y también el empuje va a ser igual al peso del líquido desalojado, como digo. Por lo tanto, si expresamos los pesos a través de su densidad, resulta lo siguiente. Esta igualdad resulta acá. ¿Ok? Lo mismo que hicimos arriba, pero con peso del cuerpo y el otro del peso del líquido desalojado. Nos queda densidad del cuerpo, volumen del cuerpo, densidad del líquido desalojado, volumen líquido desalojado. Ahora nos queda esta igualdad acá. ¿Ok? Si el cuerpo tiene simetría vertical, lo anterior equivale a, en vez de que sea volumen, porque tenemos que verticalmente son equivalentes, podemos disminuir esta unidad de medida de volumen a altura, ¿no? ¿Ok? Por sus pesos específicos, que ahí está la equivalencia con la longitud y eso. ¿Ok? Ahora, si el peso del cuerpo es mayor al peso del líquido desalojado, este se va a hundir, porque claro, el peso gana, va hacia abajo, se hunde. Pero cuando el peso del cuerpo es menor al peso del líquido desalojado, este flota. ¿Ok? Porque la atracción al centro de gravedad, al centro de la Tierra, es menor que lo que desplaza. ¿Ok? Ahora, cuando el cuerpo está sumergido, su volumen es igual al del líquido desalojado, de modo que podemos dividir ambos miembros por el volumen y obtenemos lo siguiente. Una relación simplemente de densidad. ¿Ok? Densidad del cuerpo mayor a lo que está arriba. Se hunde o se flota. El mismo orden, pero con densidad simplemente. Mira a lo que se puede llegar con solamente hacer comparaciones simplemente. Porque tienes que ver que son volúmenes iguales y simplemente depende de las densidades. Ya vamos a hacer algunos ejercicios resueltos que también les voy a entregar esta guía. El primero es calcular el peso específico de un cuerpo de 11 centímetros cúbicos que pesa 33 gramos. Fuerza. Expresar el resultado en gramos partido centímetro cúbico. Ojo con eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que el peso específico es densidad por G, donde G es 10 en este caso, ¿ok? Por lo tanto, el peso del cuerpo es 33 gramos y su volumen es 11 centímetros cúbicos. El peso específico será
Esto acá, conocemos G, conocemos la densidad de un cuerpo es masa partido en volumen, está todo en gramos centímetros cúbicos como nos piden, lo dividimos, nos da 3 por G. ¿Ok? Esto ya revisé. Esto lo tienen que revisar ustedes. Yo voy a ver este de acá. El agua que llena un recipiente cilíndrico es que pesa 0,5 kilogramos. El radio base es 1. Calcule su altura. ¿Ok? Entonces tenemos un recipiente cilíndrico que pesa tanto. El agua que llena tanto, el agua pesa esto. ¿Ok? Tenemos un recipiente cilíndrico, radio base 1, y nos piden calcular la altura. ¿Ok? El siguiente problema es simplemente un recordatorio matemático para calcular el peso del recipiente, a partir de lo cual se puede extraer información requerida. La masa de agua dentro del cilindro es 0,5 kilos para un volumen de agua de, esto que está acá. Volumen de cilindro, tenemos el cilindro, pum, tenemos pi r cuadrado que es la altura del círculo, por toda la altura que tenemos del cilindro. Ya tiene el volumen del cilindro. Sembrar la base por la altura que tiene el cilindro. Entonces nos piden la altura, ¿ok? De esta masa, digamos, en el cilindro. La despejamos, ¿ok? Volumen del cilindro partido pi r cuadrado. Tenemos r cuadrado, ¿o no? Sí. Nos falta el volumen del cilindro, ¿ok? Pero tenemos la densidad y tenemos lo que pesa la masa. Dado que el volumen del cilindro no es dato, tiene que salir del peso de la masa líquida, que sí es un dato y surge de lo siguiente. El peso del cilindro es masa por G, ¿ok? Porque cualquier unidad de masa por la aceleración de gravedad da el peso. Entonces, esto va a ser igual también al volumen del cilindro por ρ por G, ¿ok? Que aquí lo que hizo fue despejar la masa, porque densidad es masa partido volumen, ¿ok? Entonces, volumen por densidad es masa. Reemplazamos eh, reemplazamos, claro, y nos va a dar esto de volumen de cilindro, que son 50 centímetros cúbicos. Entonces, teniendo la masa, teniendo el volumen de cilindro y pi por el radio cuadrado que es 1, se nos simplifican los centímetros y nos quedan 16 centímetros de altura de cilindro. ¿Ok? Eso es. Esto es lo único complicado del ejercicio, esta parte de acá. ¿Ok? Ustedes deben manejar eso y esos despejes también. ¿Ya? Ahora, otro más que trabaja ondina este ejercicio, la equivalencia está arriba. Nos piden calcular la fuerza que ejerce el agua a un recipiente cilíndrico cuya base tiene 4 centímetros de radio y 31 centímetros de altura. Fuerza que ejerce el agua. Presión es igual a fuerza en área, que es lo que está acá. Entonces la fuerza es presión por área. ¿Ok? La presión es, como dijimos antes, peso específico por altura. ¿Ok? La densidad del agua es 1 porque está en centímetros. Aceleración en centímetros partido en segundos cuadrados es 1000. Altura 31 centímetros. Aquí nos da la variación de presión, la cual hay que multiplicarla por el área de un recipiente cilíndrico. Pi por r cuadrado. ¿Ok? Tenemos pi, tenemos el radio al cuadrado, 4. Nos dan estas dinas. Ahí depende cómo se lo pida el profe, pero esto es un resultado aceptable no sé, depende de lo que le pidan, como les digo. ¿Ok? Em, y este de acá también está, creo que está hecho el ejercicio. Veámoslo igual. ¿Cuál es la presión son HPA, H pascales, ejercida por una columna de agua de 50 metros de altura? ¿Cuál es la altura, cuál es la altura que alcanzaría una columna de alcohol para ejercer la misma presión? Ok, para resolver este problema, primero dividámoslo en dos partes, siendo la primera que se pregunta cuál es la presión de una columna de agua de 50 metros de altura.
como dato tenemos la gravedad. Recordemos que el principio de Torricelli dice que presión es peso específico por altura. Y la densidad es 1 gramo por centímetro cúbico. ¿Ok? Claro, porque están aquí, están en centímetros cúbicos. Entonces, reemplazando, tenemos este, 1, G y altura. Todo pasando a centímetros, por eso son valores más grandes. ¿Ok? Y esto nos da 4.900.000 dinas por centímetro cúbico, centímetro cuadrado, que los pasa a bares y a H pascales. Aquí está la conversión. Sencillo, está ahí. La segunda parte es calcular el tema del alcohol. ¿Ok? ¿A cuánto equivale esa, por la densidad de esa columna misma, pero de alcohol? Que tiene una densidad menor. Entonces, la misma fórmula, donde H es la incógnita, por lo tanto, la altura, despejando aquí H, pasan dividiendo la densidad y el G. Tenemos lo siguiente, que es lo que está acá. ¿Ok? Conocemos la presión que la calculamos anteriormente y la densidad por G, perdón, es lo siguiente. ¿Sí? Todos valores entregados arriba. Y nos da que esta es la altura a la que equivale la columna, digamos, de 5 metros punto 8, ¿o no? 5.865. O sea, 50 metros de altura de una columna de presión de agua son casi 6 metros de una columna de presión de alcohol. ¿Ok? Aquí harto ejercicios más, de lo mismo, de cilindro, presión. Y está mismo de ejercicio, así que chiquillos, esto yo se lo voy a entregar. Les voy a pasar estos documentos. Y eso es lo que yo tenía preparado para la clase de hoy día. Ok, no sé si tiene alguna consulta, duda, si el material que les voy a subir les sirve, si en una de esas hago hincapié en otra cosa, porque no sé si esta es la última clase, ¿no? No sé si estarán por ahí para responderme en el chat. Todo muy claro. Ya, perfecto, Fedora. Entonces, si quedó todo claro, le agradezco por su participación y muchas gracias por haber asistido a la clase de Física 1 de hidrostática. ¿Ok? Les voy a subir, como les digo, todos los materiales, todos los archivos que les estoy mostrando, para que puedan tener harto para poder estudiar. ¿Ok? Así que eso, chiquillos, un abrazo grande y que estén muy bien.